muy interesante respecto pues al manejo electoral. Guillermo Noriega, usted pues lo conoce, lo ha escuchado, el director de Sonora Ciudadana y presidente nacional del Colectivo por la Transparencia, tiene una opinión interesante al respecto, porque también él participa, ojo, como observador profesional, auditor externo, invitado por la campaña priista, así como también por la campaña panista, y quien lo invite, porque Memo, pues, es decir, se mete a esculcar o a destapar lo que alguien quiere esconder. Y en este caso, a mí yo aplaudí, creo que fue muy positivo que Memo ayudara a auditar. Pero ahora, frente a esto, Guillermo Noriega, ¿cuál sería tu posición? Bien. Primero, gracias, Luis Alberto, por el espacio. Es bien importante señalar la invitación que hemos recibido por parte de distintos partidos políticos. Ha sido para recibir las propuestas de campaña en temas de transparencia, construcción de gobierno honesto y combate a la corrupción. En este caso, el formato que decidieron los del PRI, de la campaña de Claudia Pavlovich, fue crear o darle a varios ciudadanos un nombramiento simbólico, porque pues no es necesario, para observar el cumplimiento de las propuestas en caso de llegar, ¿no?, al gobierno. Es decir, recibimos las propuestas, nos las entregaron, estamos en evaluación, y una vez llegado, si llega, o no llega, pues no, pero si llega, obviamente, verificar, observar y demandar su cumplimiento. Es decir, no es necesario, porque de todas maneras lo hacemos y lo hemos hecho durante los últimos 10 años, pero ese es el acotamiento, no somos auditores de las campañas, ¿no? Y eso es bien importante dejarlo en claro, se ha llegado a confundir. Sobre este caso, fíjate, es bien interesante porque me queda claro que la clase política mexicana no entiende, que no le entiende al tema de la corrupción y al tema del conflicto de intereses. ¿Y por qué digo que no entienden, que no le entienden? Porque incluso con sus mismos dichos ha pasado muchas veces en casos de corrupción, como por ejemplo en la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y otros, sus mismos dichos terminan involucrándolos o hundiéndolos más en toda esta parte. Mira, yo sí coincido con Luis Carlos en su análisis. En general se tiene que demostrar la transacción, el pago por la renta de esa avioneta para uso personal. Y de esa manera, no la factura, porque la factura se puede posechar, etcétera, puede haber incluso ahí una posibilidad de salir. El pago de ese que no fue un favor. ¿Por qué? Yo no desvinculo la gestión de todo el panorama. Si hay una senadora de la República que aspira a ser gobernadora, digamos, haciendo trabajo de cabildeo o gestionando ante el Ejecutivo Federal, utilizando la posición de poder público que tiene para cabildear a favor de un grupo de empresarios, no estaba cabildeando a favor de la industria constructora del Estado, sino de un grupo reducido, bueno, de 15 empresarios que estaban aspirando a. No son los únicos, ¿no? Hay muchos otros. Y 15, quedaron 3. Según yo tenía entendido que era un grupo amplio de... Pero es un grupo reducido, es un grupo como reducido. sea, en general no son toda la industria, pues, ¿no? Que esa es la parte en la que me interesa tomar como referente. Están tomando, o estamos tomando en la opinión pública, preceptos y los estamos dando como buenos. El interés particular de este grupo reducido de empresarios, ¿no? Este interés particular no es el interés general de los sonorenses. Y ahí es donde están tratando de ligarlo. No, es que queremos que se vengan, que aquí se quede, que haya trabajo y los albañiles y los ingenieros. Bueno, tiempo. Ciertamente queremos eso, no sabemos si ese es el camino correcto. Y el camino correcto, incluso aquí en estos mismos micrófonos se dijo, lo que sucede es que las grandes empresas lo ganan, y aquí a nivel local subcontratan a las empresas y son a fin de cuentas los ingenieros, los albañiles y demás quienes terminan haciéndolo. Trabajo se genera y se detona el trabajo. El punto es donde queda la utilidad de esos contratos, en manos de estos empresarios locales o en manos de los empresarios nacionales. Pero déjame insistir, la gestión que hace la senadora Pavlovich no la desvinculo porque justamente este trabajo no remunerado de Pavlovich a favor de un grupo de empresarios, si uno de esos empresarios le presta la avioneta,
ya hay un conflicto de intereses. La definición más concreta de corrupción, la más general, la más genérica, es el uso o abuso del cargo público para obtener un beneficio personal. Tiempo. Cargo público, senador de la República. Uso o abuso del cargo público en una gestión para un grupo de empresarios. ¿Y cuál es el beneficio personal? La utilización de una avioneta para poderse trasladar, que no tiene regularmente el acceso en general de la población. ¿Qué pasaba con la Casa Blanca? ¿No? Pues obviamente la primera dama ni siquiera el presidente directamente resuelven una licitación, ¿no? No son ellos los que lo deciden, pero obtienen un crédito preferencial, ¿no? Que no cualquiera puede obtenerlo, para obtener, y un contrato padrísimo, para construirse una casa a gusto, por parte de un constructor que obtiene contratos del gobierno. En general, sí hay un potencial conflicto de intereses, y el punto en el que se puede destrabar es justamente el pago de ese favor. De ese servicio. O fue pago o fue un favor, y ahí es donde está el quid del asunto. Ciertamente me parece que no estamos poniendo el centro en si las senadoras o senadores deben o no hablar en favor y ayudar a constructores. En mi opinión, su trabajo es velar por el interés general de la industria, en este caso, por ejemplo, de la construcción en Sonora, y sí, la creación de empleos, y sí, muchas de las cosas. Qué bueno, qué padre, ¿no? Pero no a partir de ese tipo de cabildeos o gestiones que regularmente, pues entonces mejor contratas una empresa de relaciones públicas o contratas, es decir, estás utilizando una función pública para un interés particular, no es un interés general, y me parece importante dejarlo claro. ¿Hay una analogía con el grupo IGE, con lo de IGE entonces? Sí, no, pues es que lo mencionaste, te llama la atención, ¿por qué? Porque también hay un pago de favores del constructor. Pero ahí, es decir, claro, por la Casa Blanca, beneficio a un constructor multimillonario del Estado de México, y aquí entonces también es vinculatorio, es decir, se parece. Claro, se parecen es como al revés, ¿no? En este caso, ahí está el uso del cargo público, que es poderle hablar al secretario, el subsecretario y con el delegado, poder establecer estas relaciones, ¿no?, de poder desde las cúpulas, y está obviamente el beneficio personal, que ese es el que te digo que no se ha logrado. La candidata, y lo aplaudimos en su momento, prometió hacer público la declaración patrimonial, no se ha hecho hasta el momento, y obviamente hemos insistido que por eso la pertinencia de esta campaña de 3 de 3 de candidatotransparente.mx, que traemos varias organizaciones a nivel nacional. Ellos tienen que, al momento de decir mi declaración de intereses es esta, ¿no? A mí me presta el avión Samuel Fraijo, podría decir, ¿no? Puede decirlo. Pero a mí me presta, y obviamente tengo una relación con él de favores, y no tiene nada de malo si fueras un ciudadano cualquiera. Si Luis Alberto Medina se pasea en el avión de alguien, de algún amigo, en ese momento, a la hora de llegar tú a gobernar, tendrás que quedar muy claro que estás gobernando, y que ese amigo con el que te prestaba el avión no necesariamente puedes incorporarlo o darle contratos. A eso se refiere la declaración de intereses. La declaración de intereses es: estos son mis intereses, mis vinculaciones. Aquí tengo puesto, por ejemplo, mis acciones. Tengo acciones en este banco, tengo acciones en este. Y hay casos muy concretos, o sea, es decir, hay corrupción de todo tipo, pero es muy compleja el conflicto de intereses porque es muy nuevo en esta parte. Casi no lo entendemos, casi es muy difícil. Como decía ahorita Luis Carlos, el hecho de que siempre se ha hecho así no quiere decir que esté bien, ¿no? Exactamente. Guillermo, y veo que ningún candidato, porque recuerdo que cuando empezó el proceso electoral te entrevisté a ti, a Eduardo Bojorquez, de Transparencia Nacional. Exacto, yo también aplaudí porque fue la primera candidata, todo lo que sea, por ejemplo el Maloro, pues la presentó, por ejemplo el Maloro presentó la declaración patrimonial y la pone a debate. Yo también, cuando anunció Claudia, pensé que a la semana, pero han pasado 2 meses de la campaña, 2 meses y medio, y la candidata no la ha presentado. Pero veo que no los veo a los demás, Memo, no sé si estés de acuerdo conmigo, interesados en pasar a la historia como los candidatos pro agentes de cambio para la rendición de cuentas y cambiar el status quo, ¿eh? No, y de hecho es bien curioso, hemos hablado con muchos, y muchos nos han hablado por teléfonos: oye, Memo, me interesa. En otros programas de radio también: oye, campaña 3 de 3, ¿estás de acuerdo? Sí, yo me comprometo. Y todo el tiempo están comprometiéndose, pero justamente esta campaña lo que busca es
arrancarles la clásica promesa así volada, que luego se olvida de la verborrea que les agarra a los políticos en estos tiempos, y de hacer compromisos discrecionalmente. A ver, concretamente, hasta ahorita ningún candidato en la plataforma, candidatotransparente.mx, ha llenado los formatos ni ha subido su información. Ciertamente el Maloro Acosta hizo públicos ciertos documentos, pero nosotros le estamos insistiendo que lo haga a partir de esta plataforma para homogeneizar información, porque pues intereses de impuestos impuestos y patrimonial. Y insisto, hace unos años me preguntaban en el Consejo Integrador INCIDE aquí en Hermosillo, me preguntaban cuál es el principal problema de corrupción en Sonora, y yo les decía, el conflicto de intereses. Y todo el mundo se me cae con cara, pero ¿cómo? Y lo he insistido tanto porque es una manera de gobernar. El mismo jueves pasado escribí una columna que se llamaba Gobernar al que gobierna. Y justamente mi propuesta es eliminar el financiamiento privado, no público, el privado de las campañas, y reducir obviamente el financiamiento público drásticamente. Pero si tú le quitas el elemento privado a las campañas, le quitas esta lógica de invertir en una campaña para después obtener contratos públicos y entonces ganar. Los empresarios tienen que hacer esa parte, tienen que entender que a fin de cuentas no se puede hacer negocio, no se debe hacer negocio a partir te presto el avión. El delegado, no sé si te acuerdas, un delegado del Distrito Federal, ahorita que preguntabas por casos, que se estrelló en su camioneta y resultaba que la camioneta era propiedad blindada, hermosa la camioneta, pero era propiedad de uno de los constructores y contratistas de su propia delegación. Es decir, esto pasa todos los días, ¿no? Todos los días, y no nada más carros, aviones, pero casas. No quiere decir que esté bien. No, claro que no, pasa todos los días y está mal. ¿Por qué por está eso mal? Está mal. Para que la gente que todavía no lo entiende. Mira, está mal porque uno te vela a ti como gobernante en el interés general. Estás yendo más bien a ver quiénes te patrocinaron y cuidas más el interés de los que te patrocinaron que el interés de los que votaron por ti, ¿no? Y los patrones terminan siendo los intereses que te dieron dinero para que llegues a donde llegas, ¿no? Exacto. Y que te prestaron el avión, y que te prestaron el camioneta, y que te prestaron el yate, etcétera, etcétera, que los mismos electores. Al momento en el que el gobernante se ve en una disyuntiva de decidir a favor del interés general, exacto, y que va a afectar a los intereses económicos que lo pusieron ahí, va a decidir, y históricamente ha estado decidiendo siempre por los intereses económicos, y así es tradicionalmente. Entonces es muy pernicioso y deberíamos de pugnar porque se elimine la verdad, esta enfermedad está ahí. ¿Cuál es la medicina? Yo propongo, creo que hay que generar el debate público, no tengo la monopolio, la verdad. Yo propongo que sea esa: la eliminación de la financiamiento privado de las campañas, y obviamente una regulación genial avanzada de los conflictos de intereses, que no te pueda, en otros lados no puedes ni recibir regalos de más de tanto, porque el regalo ya te está nublando, y hay que tener cuidado con esas cosas. Estoy plenamente de acuerdo con lo que dices, en verdad, Guillermo. Creo que acabaríamos con muchos compromisos o un estado de élites, ¿no? Pues con el subdesarrollo acabaríamos con muchas cosas, y que se abre el debate. Creo la continuación de esto es ver hacia dónde o lo que viene, como las obras que no se estén dando solo, como lo vimos aquí, como aquí, por ejemplo, como en este sexenio se puso de moda la mochada, como en este sexenio se pusieron de moda excesos que no habíamos visto y que ya veníamos o que no sabíamos, y que ahora se supone que se tiene que acabar todo eso. Que no veíamos, a lo mejor siempre sucedió. Exactamente, se supone que se tenía que acabar todo eso. Pues bueno, ¿cuándo se va a acabar? Como decía Ugalde, a ver, discúlpenme señores, pero no porque no esté regulado quiere decir que esté bien. Es que ahí está el problema, no entienden que el hecho de que no sea ilegal algo no quiere decir que esté bien. Exactamente. ¿No? Y ahí hay un punto entre ética y legalidad. Legalidad y legitimidad. Entonces, pues, puede ser muy legal lo que hiciste, pero no necesariamente está bien hecho. Y esa parte creo que hay que insistirla, presionar y buscar. Nadie está en contra de que un senador de la República pase tiempo con su familia. Nadie está en contra de que si tienes los recursos te rentes un jet para irte la verdad que bueno que tengas dinero para hacerlo. Lo que está mal es que ese jet o esa parte sea un favor derivado del cabildeo o del trabajo que tú estás haciendo como servidor público. No digo que haya una relación directa, no digo que justamente esté siendo por eso el préstamo o la renta de la avioneta, pero a fin de cuentas sí es un problema estructural que no deberíamos dejar pasar.
Muchas gracias, Guillermo Gracias Noriega. a Te ustedes agradezco por mucho, ¿verdad? Un placer escucharte. Laura Trujillo, Yesterday.